Sé que hay muchos fans, sé que hay gente que está esperando esta película con ansia, pero he de decir que Transformers, el lado oscuro de la luna, es una vez más eh, una feria enorme de fuegos artificiales sin ningún tipo de sentido y que además refleja una de las posiciones más conservadoras en la, aunque no lo crean, bastante liberal industria hollywoodense. Es donde normalmente se alojan los movimientos dentro del, ¿no?, el nivel que estamos hablando, actores, productores, directores de cine, es donde normalmente se empiezan a dejar ver algunos sentimientos libertarios cuando el lado conservador de ese país empieza a apretar. Por lo mismo, me extraña tanto, bueno, no me extraña viniendo de quien viene, el señor Michael Bay, que ya nos había dado la receta varias veces y que ya nos había dejado ver que no solamente la xenofobia, sino un machismo ramplante, un militarismo uh, este, vergonzoso incluso, se esconde siempre detrás de sus películas. Y los peores ejemplos de esto habían sido precisamente las películas de Transformers. Ahora lo tenemos de nuevo. El problema, bueno, el mayor problema, porque quiero decir que ninguna de las dos anteriores películas de Transformers me habían gustado mucho, es más, no me habían gustado nada, precisamente por lo mismo, pero de alguna manera contaban con una cierta historia que tenía que llegar a algún punto, que tropezaba a la mitad del camino y se venía para abajo, pero que finalmente lo lograba, ¿no? En Transformers Dark of the Moon, escrita también por Eren Kruger, que escribió la película anterior, Revenge of the Fallen, la venganza de los caídos, creo que se llamó en español, es además de todo una especie de collage completamente incoherente en donde nada nos lleva a ninguna parte y en donde nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. No hay una historia real, a pesar de que intentan armarla en un principio con una nave que cayó desde el planeta de los Transformers, de los Transformers, cayó en la luna y ha estado escondida ahí desde antes de que la carrera espacial tomara la velocidad que tomó en la humanidad. Hay ahí un planteamiento que quiere empezar a contar una historia y que incluso tiene una mezcla bastante entretenida al principio. Entretenida no en la ejecución, sino en lo que uno mismo se va inventando alrededor de esta gran leyenda transformérica que nos quieren empezar a vender. Cierta teoría de la conspiración, insisto, que hace que, bueno, uno espere una historia real y que esa historia pues llegue a una conclusión por lo menos cercana a ella misma. La película es todo lo contrario, empieza después de que la carrera espacial se consuma y el hombre, como lo han visto ustedes en el avance, descubre esta nave extraña en la luna y a partir de ahí hay una especie de vínculo con los Transformers. Desde ese momento, que estoy hablando más o menos del minuto 15, 20, la película empieza a girar a tantas partes, de tantas maneras tan diferentes, que se convierte en un plomo, una aburrición tan grande, un vehículo de adormecimiento del espectador tan evidente además, que cuando los trancazos empiezan a ocurrir, uno ya no sabe si está del lado de los Decepticons o de los Autobots o de la nueva novia de Shia LaBeouf o de Shia LaBeouf o de sus padres o de sus amigos militares que vuelven. Uno realmente está completamente desorientado, justo como le ocurre a varios personajes de la película, que a veces toman uno de los dos bandos, a veces se van, regresan al otro, de repente dicen, no, ahora hay que volver a pelear, ahora hay que correr para allá, no, estábamos mejor del otro lado, y eso se refleja incluso en inconsistencias visuales que ya, insisto, están marcadas en el guión realmente abominables, ¿no? Vemos bajar a los personajes de edificios que se están desmoronando y de repente los encontramos otra vez en el edificio del cual acaban de escapar sin ningún tipo de explicación, ¿no? Y la película es eso, no hay una explicación real para que un esperpento del tamaño como el de Transformers haya llegado a producirse siquiera, ¿no? Imaginarse, bueno, uno se puede imaginar cuartas, quintas, sextas, séptimas partes, y ha ocurrido, pero bueno, aquí ya es realmente estirar el chicle a niveles inconcebibles. Habiendo dicho que la película es aburrida y habiendo dicho que
no es más que un desplante de efectos especiales que tampoco están tan bien logrados, que no es más que una película en tercera dimensión, que no fue filmada en tercera dimensión, que no es más que digamos, una oportunidad más para sacarnos el dinero de la bolsa en el verano. Yo creo que lo que más miedo me da es justo la insistencia en querer hacer aparecer a la cultura militar como algo que realmente necesitamos, como algo que realmente nos va a salvar y como el único vehículo para preservar la paz, paradójicamente, y la libertad y la democracia. Yo creo que incluso el cine norteamericano, incluso el de entretenimiento, ha demostrado ya que estas posturas militaristas, probélicas, xenófobas, aunque aquí está en menor grado que en las películas anteriores, están completamente pasadas de moda, que ni siquiera éticamente son aceptables y que además producen panfletos del tamaño como el que tenemos aquí enfrente con Transformers 3 o Transformers Dark of the Moon. Eso es lo que más me molesta de la película. Este engrandecimiento que se le hace al ejército norteamericano y a la cultura bélica. Si no me creen, al final de todas las películas en las cuales el Pentágono suele meter su cuchara, suele modificar los guiones. Esto no es una teoría de la conspiración. Hay libros, uno de ellos, Operación Hollywood, les dejo el nombre, está en español, se consigue en español y también está en internet. Explican con datos, con documentos, con una investigación bastante seria, periodística detrás, cómo es que a través de un departamento de revisión de guiones, el Pentágono, cuando sus elementos militares, el ejército, la marina o la fuerza aérea, se ven involucrados, tienen el derecho, o se lo han tomado, de modificar el guión para que la imagen del ejército norteamericano no solo no se vea afectada, sino que se vea engrandecida, ¿no? Es un juego ahí bastante tramposo que ha existido desde hace mucho. Cuando eso ocurre en las películas, al final de los créditos, normalmente se agradece a una lista, en este caso bastante grande, de elementos militares que participaron en la manufactura de la película. Si no creen lo que estoy diciendo, chequen el final de los créditos y lo verán. Eso es lo que yo puedo decir de Transformers. Se me hace, en cuestión de la xenofobia y el machismo que habían manifestado las dos anteriores, aquí lo tiene, digamos, de manera menos grave, menos notoria, menos marcada, ya bastante asentada. Es racista, sí sigue siendo racista, aunque también en mucho menor grado que las dos anteriores, especialmente que la segunda, que es realmente abominable, pero este toque militarista de ultraderecha que le da el señor Michael Bay tampoco me deja con un buen sabor de boca. Si a eso le suman que la película es aburrida, si a eso le suman que los personajes aparecen y desaparecen sin ningún tipo de cuidado, es decir, que está muy mal escrita, si a eso le suman que las actuaciones es lo mismo de siempre, corretizas por todos lados, y si a eso le suman que la película que se nos muestra en tercera dimensión no está filmada en tercera dimensión, tienen los elementos para decidir si quieren ir a ver la película o no. Yo simplemente así se las dejo.